Porque somos organización y movimiento, construimos nuestra historia. Presentamos en esta 9ª temporada Alerta Educativa. Un espacio para compartir experiencias de lucha y autoeducación desde los movimientos sociales. Un programa realizado por Centro Alerta y OPECH para su difusión libre por las radios comunitarias. Bolivia financió el renacimiento con sus riquezas y millones de indios muertos. América no tuvo defensas contra el saqueo. La vida es como un segundo. Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento y en el lugar en que se encuentran nuestras auditoras y auditores del programa Alerta Educativa. Estamos en nuestra 10ª temporada, comenzando el mes de finalizando el mes de abril. Será un programa especial, estamos junto a Diego Parra y un invitado especial, por cierto, bastante especial, porque la temática es especial. Hemos considerado construir un programa sobre un destacado educador latinoamericano que por cierto todo el mundo debe conocer por parte de nuestras auditoras y auditores, Paulo Freire. Ahora bien, ¿por qué estamos haciendo este programa? Porque este año se cumplen los 50 años del famoso libro, del extraordinario libro Pedagogía del Oprimido. Quizás el libro con mayor traducción de educación de América Latina que existe en el mundo. Quizás el libro más conocido sobre educación en América Latina que existe en el mundo. Fuertes palabras, por cierto, porque tanto lo que vamos a discutir acerca de Paulo Freire, como también por nuestro invitado, quien conoció a Paulo Freire, digamos, lo estamos situando bajo esa perspectiva. ¿Tú querías decir algo, Diego? Sí, presentar al... Sí, vamos a presentar al profesor. A nuestro invitado. Vamos a presentar al invitado. El invitado de hoy es Rodrigo Vera Godoy. Rodrigo Vera Godoy es un profesor de origen, nos encanta plantear esto porque muchas veces, casi siempre nuestros invitados vienen del ámbito de la pedagogía. Él es profesor de filosofía, pero fundamentalmente alguien dedicado al ámbito de la pedagogía, más allá de que se está ejerciendo como profesor de filosofía. Ha trabajado en la UNESCO, ha trabajado en el PIE, que es una institución que durante la dictadura fue quizás una de las más extraordinarias instituciones que hacía investigación y experimentación pedagógica en el PIE, digamos, que hasta el día de hoy, por cierto, realiza, digamos. También es presidente del Instituto Paulo Freire. Le vamos a preguntar qué es ser presidente del Instituto Paulo Freire, que es un instituto que existe en varias partes del mundo. ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo le va? Le damos la más calurosa bienvenida. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí, muchas gracias. Vamos a partir por usted, profesor. ¿Qué son los institutos Paulo Freire, del cual usted es presidente en Chile? Los institutos Paulo Freire es una de las creaciones de Paulo Freire, que en 1991 concibió la idea de llamémoslo así, de adoptar la ciudadanía mundial, la ciudadanía planetaria. Y entonces concibió los institutos Paulo Freire como institutos que a lo largo del mundo pudieran complementarse, sintiéndonos todos de parte de una misma ciudadanía y de un mismo, digamos así, compromiso de transformar el mundo y la civilización, y al mismo tiempo de preservar el mundo como naturaleza y como futuro y como sueño mejor. Concibió estos institutos Paulo Freire, los fundó y los asesoró hasta su muerte, y a lo largo del 91 hasta esta fecha encontramos institutos Paulo Freire en 90 países del planeta y en los 5 continentes. Eso es una cosa bien impresionante, de cómo Paulo Freire es conocido, cómo ha sido publicado este libro que mencionaba, y al mismo tiempo cómo esta red de institutos Paulo Freire han ido, de cierta manera, teniendo, digamos así, una vocación planetaria. Y como elemento común de esa voz planetaria,
es escuchar la voz de los oprimidos, la voz de los excluidos, la voz de los sin voz. Es decir, ese sería como un elemento de carácter común. Pero al mismo tiempo se unen para favorecer iniciativas contra la lucha contra todo tipo de discriminación y exclusión. Ujú. De tal manera que estos institutos, depende del contexto en el cual se encuentren, generan movimientos, generan foros. De hecho, los institutos Pablo Freire están adscritos al Foro Mundial de Educación, al Foro Mundial Social, y así una serie de foros, ¿no?, que a nivel planetario existen y que se producen encuentros entre 1 o 2 años más o menos, y en estos participa el Instituto Pablo Freire. No participan los 90, pero participan los que están con alguna afinidad a la temática que se tiene. Los institutos de Pablo Freire, llamémoslo así, son espacios, más que instituciones. De tal manera que cuando tú me dices qué significa ser presidente o director del Instituto Pablo Freire en Chile, soy una persona que está ahí diciendo que hay un espacio, y todos los espacios que se generen en torno a la figura de Pablo Freire serán patrocinados y acompañados por nosotros, y van a ser también conectados con otras iniciativas en el país. Interesante porque eso significa que cualquier auditor o auditora que esté pensando realizar algún tipo de acción, algún tipo de actividad acerca de este destacado pedagogo latinoamericano como es Paulo Freire, podría contar con el patrocinio justamente del Instituto Paulo Freire, y entonces ahí quizás habría que dejarlo puesto en el programa después para que nos indiquen. Para que se informen, claro. Claro, para que se informen. Y en esa misma línea, ¿qué es lo que actualmente está haciendo el instituto? Bueno, dentro de la información que estaba dando, existe un Consejo Mundial de Institutos Pablo Freire que se reúne cada 2 años, y en ese Consejo Mundial de alguna manera se pasa revista a estas dinámicas plurales, y al mismo tiempo se fija alguna línea para el próximo encuentro. Por ejemplo, el próximo encuentro está previsto para Manizales, Colombia, y el tema es paz y educación. Y la idea y la pregunta es, bueno, cómo la inspiración de Pablo Freire puede contribuir a la educación para la paz. Y esto lo hicimos el año pasado aquí, pensando que, y los colombianos aquí presentes, pensando de que ese era un tema de máxima importancia y de máximo desafío a la educación. Y absolutamente atingente al país que va a ser de anfitrión, digamos. Exactamente. No porque haya paz en el mundo, pero ahí claro. se están haciendo esfuerzos de paz muy importantes. Entonces, en la Universidad de Manizales va a ser el próximo encuentro, que debiera ser a fines de este año o el próximo. Ahora, ¿qué es lo que hace el Instituto Pablo Freire? Hacemos yo diría bastante poco, pero puede verse la perspectiva. Este año tenemos el lanzamiento de los manuscritos Pablo Freire. Es un lanzamiento que tiene enorme significación para celebrar los 50 años de la publicación de Pedagogía del Oprimido. Estos manuscritos Pablo Freire los podemos lanzar en distintas ciudades. Y la idea de que sea un coloquio donde se tome el peso de lo que es un manuscrito y disponer de un manuscrito para leer la obra original. Y entonces es muy interesante ver el manuscrito y la obra publicada, qué ha pasado entre el manuscrito y la obra publicada, qué se ha perdido, qué no se ha perdido, pero al mismo tiempo qué énfasis se daban en ese manuscrito que se han perdido y que hoy día tienen una máxima validez. La otra actividad que estamos haciendo es favoreciendo lo que llamamos los círculos de lectura Pablo Freire. Especialmente convocando a educadores, profesores de educación básica, media, educación parvularia, en que consiste en leer a Pablo Freire con una pregunta generadora. ¿Qué podemos pensar con Pablo Freire en lo que pudiera ser una educación democrática? Una educación de un nuevo modelo para el siglo XXI, donde algunos de los planteamientos de Pablo Freire pudieran ser considerados para aunar criterios y crear nuevos conceptos, crear nuevos acuerdos con un proyecto y perspectiva colectiva.
Estos son círculos de lectura Pablo Freire que tienen varias sedes, pero una de las sedes más importantes y promotores es el Colegio de Profesores, el Departamento de Educación del Colegio de Profesores. Hemos participado el año pasado en una cosa que se llamó el primer encuentro Pablo Freire de educación de adultos, de jóvenes y adultos en Serena, y vamos a estar probablemente patrocinando un segundo en un año más, y ayudamos a que se junten y se convoquen, y estamos ahí presentes con no con una conferencia, sino como una experiencia pedagógica freiriana. Y en ese primer encuentro lo que hicimos durante una mañana, se vivieron lo que serían los círculos de cultura, los círculos de lectura Pablo Freire, donde los 250 personas trabajaron en pequeños grupos, intercambiaron pensamientos, generaron pensamiento colectivo y generaron, podríamos decir, acuerdos o consensos y entusiasmos comunes de poder hacer algo en Chile para que la educación de adultos pueda efectivamente llevar a la práctica algunos de los tantos planteamientos pedagógicos de Pablo Freire. Y estamos abiertos a hacer más cosas. Sabemos que hay muchas escuelas, colectivos, hay ideas de colectivos que se van a juntar este año, y todo eso estamos dispuestos a apoyarlo y darle cabida. Muy interesante Así es, como... conocer este detalle, porque Sí, una claro. cosa es ver la institución Pablo Freire, pero ¿qué es lo que está ejerciendo actualmente? Para ir entrando, porque ya no estamos... El primer bloque ha pasado bastante rápido. Ya como para hacer la relación con Chile, Pablo Freire y Chile. Usted mencionó, bueno, los 50 años, se cumplen los 50 años, ¿no?, de Pedagogía del Oprimido, que se escribe en Chile. Entonces nos gustaría, para los radios escucha, que están poniendo atención actualmente, ¿cómo se vincula Pablo Freire con Chile? Ese es como el primer elemento. Sabemos que en los años 60 hubo una dictadura muy fuerte en Brasil. 64, un El golpe 60 militar. Exacto. Y luego Él cae preso. cae preso, Cae está preso, detenido, sí. está un tiempo preso. Luego es trasladado, se va a Bolivia. Exactamente. Está unos días en Bolivia, y en Bolivia también cae allá la dictadura, y finalmente llega a Chile. Entonces nos gustaría, ¿qué conoce usted de eso? O cómo lo conoció, etcétera. Claro. Bueno, entrémonos. él llega a inicio del 65 a Chile, sabiendo en Chile que estaba Pablo Freire en Bolivia y podríamos decir estaba disponible. Y es interesante que no era perseguido en Bolivia, ¿no? Sino que cuando uno es exilado no es que uno llegue y todo el mundo ofrezca trabajo, sino ya el hecho que te acojan ya es una cosa muy interesante de celebrar. Bueno, yo creo que Bolivia se le acogió a Pablo Freire, pero no se le ofreció la posibilidad de desplegarse como pedagogo, y se dieron oportunidades de que en Chile, que se iniciaba la reforma agraria, pudiera apoyar el proceso de capacitación campesina rural que acompañaba esa reforma agraria, que era una reforma donde los campesinos no solo tenían que hacerse cargo de esta reforma, sino tener todas las competencias, todas las capacidades como para poder sostener estos núcleos económicos de producción y estos núcleos sociales de organización. Entonces se le invita, y se le invita a trabajar en Chile, a INDAP y a ICIRA, ¿no?, que son los Nacional de organismos Desarrollo Agropecuario del Exactamente, Estado, claro. exactamente. Y son los dos organismos que apoyan, llamémoslo así, educativamente al proceso de reforma agraria. Y esto, hay una persona que lo acoge, tanto en ICIRA y después del ministerio, que es Jacques Chonchol. Y Jacques Chonchol lo recibe por anécdota, es decir, él sabía quién era, pero porque su señora era brasilera. Entonces, perfectamente sabía quién era Pablo Freire y que había tenido una... La señora de Jackson Chol De Jackson era Chol. brasileña y conocía... Exactamente. Entonces había una afinidad en términos de diálogo, bueno, ven a Chile, en Chile te acogemos y en Chile te necesitamos. Y bueno, y él llega aquí en el año 65 y empieza a preocuparse de la alfabetización de los campesinos, Claro. con su método de palabra generadora. Y se hace todo el proceso, hay mucha gente que se capacita, mucha gente que conoce el método, mucha gente que participa en su aplicación, y a poco andar
mismo Pablo Freire, se empieza a hacer cargo de la educación, de la pedagogía campesina, no solo la alfabetización, sino también, que es lo que finalmente en ese momento se llamaba el proceso de concientización campesina, para convertirse en protagonista de un proceso de transformación. Y eso se va culminando, tipo 67, 68, Educación como práctica de libertad, que es su primera publicación en ICIRA, y este segundo texto, que toma mucho de Educación como práctica de libertad, que se llama Pedagogía del oprimido. Y la anécdota mágica fue que cuando ya tenía que salir de Chile, en los años 70, a Jack Chonchol le da como legado, le da como regalo el manuscrito de Pedagogía del oprimido. Vamos a dejar la anécdota. Vamos a dejar justamente la anécdota en suspenso. Vamos a ir a nuestro primer bloque musical y le hemos pedido al profesor que nos entregue una canción. Él solicitó a Geraldo Vandré. ¿Por qué Geraldo Vandré? En este tema, para no decir que hablo de flores, que es del año 68 también. ¿Por qué nos entrega esta canción, profesor? Bueno, en ese tiempo, esta canción de Geraldo Vandré fue el himno llamémoslo así, de la resistencia, de los indignados, de los disidentes, los luchadores contra la dictadura. En Brasil. En Brasil. Y Geraldo Vandré tiene una historia finalmente muy trágica, en el sentido de que esta canción produce un escozor a la dictadura inimaginable, tan grande como la que se producía frente a Pablo Freire. Y lo interesante de esta canción es que llama a no dejar pasar el tiempo, porque si no se completa ahora, no se combate nunca. Entonces ustedes van a escuchar la canción, es una canción que llama a unirse, llama a cambiar y llama a tener una relación mucho más activa con la historia. Es decir, a que la historia se cambie con nuestra propia participación. Personalmente, a mí esto me emociona escucharla. Yo estuve unos periodos en Brasil también, y esto se coreaba en estadios, se coreaba en gimnasio, no se tocaban en radio, pero todo el mundo la coreaba y se identificaba con ella. E cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não,
quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensina uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Volvemos aquí en Alerta Educativa, hoy conversando con el profesor Rodrigo Vera y también con mi compañero de trabajo Rodrigo Sánchez sobre Paulo Freire, y justamente el profesor nos dejó ahí dando vuelta una anécdota entre el encuentro que tuvo Paulo Freire con Jacques Chonchol, ¿no? Y él le entrega los manuscritos. Profundicemos sobre eso, profesor. Pablo Freire tenía un cotidiano de visita a la casa de Jacques Chonchol. Y hacía muchas bromas siempre que iba a comer un plato brasileño que se llamaba, creo que la gallina de la isla, no sé. Bueno, la cosa es que tenía ese cotidiano, y que cuando llega el momento de irse, le dice: quiero dejarte un regalo, el manuscrito de Pedagogía del Oprimido. Que se escribió en Chile, entonces. Que se escribió en Chile, y se lo deja a Jacques Chonchol, diciéndole: aquí está el manuscrito. Sin ser tema en la conversación con Jacques Chonchol. Bueno, Jacques Chonchol toma el manuscrito, lo guarda, y cuando Jacques Chonchol tiene que salir de Chile y es allanada a su casa. Jacques Chonchol fue después ministro de Agricultura, justamente durante el periodo de la Unidad Popular. De Salvador Allende, claro. Y se allanó, se le sacaban los libros, etcétera. Por casualidad de la vida, este manuscrito quedó despreciado por quienes eran los usurpadores militares de la casa de Jacques Chonchol. Y quedó ahí. Y Jacques Chonchol se va a Francia, y estando ya en Francia, se acuerda de este manuscrito y pide que se lo lleven, y efectivamente se lo llevan. Pero la anécdota culmina con una visita de João Eustáquio Rumao, que es el director mundial de Institutos Pablo Freire en Chile, que lo visita en agosto de 2013. Y conversando con Jacques Chonchol, informándose sobre su relación con Pablo Freire, Jacques Chonchol le menciona que tiene este manuscrito. Y João Eustáquio Rumao no podía creer. Bueno, y se levanta Jacques Chonchol, va y encuentra este paquete donde están las hojas, una puesta de otra, y Rumao ve este manuscrito, se emociona y dice: pero este manuscrito tiene que ser un manuscrito para Brasil.
Jackson Choi le dice, sí, exactamente, yo quiero que este manuscrito sea un manuscrito brasileño, de Brasil, y hago entrega ahora a lo que tú como representante de lo que es Brasil para mí, y le entrega el manuscrito. Y Eustaquio ha hecho una serie de gestiones hasta finalmente el año pasado se publicaron los manuscritos en Brasil y este año se publican en Chile. Y se publican en Chile en una doble versión, una versión que va a ser repartida muy barata o regalada y otra versión en un formato un poco más acorde a lo que eso representa, que costaría un precio muy módico sin ningún afán de lucro. Y esa es la historia del manuscrito. Un manuscrito que va a llegar a las manos de los educadores chilenos como una curiosidad de la cual somos todos tributarios y tuvimos además la suerte de tener a Pablo Freire y haber vivido con él lo que ha sido nuestra historia. Profesor, y en ese, ya que estamos en este tipo de anécdotas, pero que en el fondo son los hechos históricos, ¿usted cómo conoció a Paulo Freire? ¿Cuál fue su impresión cuando lo conoció? ¿Qué año más o menos? Yo lo conozco a él el 69. A ver. Yo estoy en el Instituto de Filosofía y yo tengo amigos brasileños, una persona que lo cita mucho, Pablo Freire, que es Nani Fiori, y lo que hacíamos era, nos reuníamos a conversar, a dialogar sobre esta obra que él tenía. Y yo me acuerdo que sus preocupaciones eran las influencias teóricas que él tuvo en esa época, que era Kossig, que era Goldman, que era George Lukács, que era en definitiva hacer una lectura del marxismo, digámoslo así, no ortodoxa, claro, donde el marxismo era entendido como, y es entendido por esta escuela, como un método de análisis, un método de conocimiento, es una epistemología. Y él empieza a socializarse con esta manera de leer la realidad. Bueno, él la traía puesta desde nacimiento, esta manera. Leemos a Gramsci, hablamos sobre Marx, etc. Y entonces yo participo de estas reuniones con Pablo Freire, en la cual él nos cuenta su práctica, analizamos sus prácticas. Yo personalmente asisto a varios eventos que él hace en Isira. Y ese es el primer recuerdo que tengo de Pablo Freire, antes que se fuera, a fines del 69, comienzo del 70, donde aquí la polarización política ya se estaba insinuando en toda su... Y ya Salvador Allende era nuestro candidato. Entonces, ese es el recuerdo que tengo de Pablo Freire. Él, a su vez, es amigo de muchos amigos y amigas mías de la época. Y yo no sabría decir, pero yo creo que algunos de esos textos de ese manuscrito llegaron a mis manos y algún comentario hacíamos en este grupo de estudio y de análisis de esa época. Bueno, y después lo encuentro en varias ocasiones en los años 80 en Brasil. Profe, ¿y qué fue lo que más le llamó la atención de Paulo Freire en esos momentos? Es decir, humanamente es una persona que escucha, y se deja inspirar en esa escucha, y escuchando habla, y habla con una empatía a quien escuchó mágica, superior. Yo creo que eso es lo que más me ha impresionado. Es una persona que podríamos decir que nos deja como modelo escuchar antes de hablar. Es una persona que no tiene ninguna ansiedad por hablar, sino que escucha. Y si tiene espacio y tiene alguien que quiere escuchar, habla. Ahora, muchas de sus conferencias fueron así, ¿eh? Llegaba, decía, bueno, ¿qué quieren que hable? ¿Alguna pregunta? Qué sé yo. Y a partir de una pregunta se empezaba a hablar, a escuchar. Eso es lo que yo creo que más me impresiona de él en términos humanos. Ahora, claro, eso nos permite, por ejemplo, entrar un poco en el famoso texto, claro, Pedagogía del Oprimido. Va en la sintonía del texto. Entonces, quizás la pregunta es muy genérica, pero yo quisiera hacerle esa pregunta. ¿Por qué usted cree que ese texto
ese texto, porque él tiene toda una producción, pero ese texto es tan conocido y traducido en el mundo? Porque ese texto, ¿qué viene a llenar a su juicio y en ese contexto? Pedagogía del oprimido. Ahora la pregunta es una pregunta que admite miles de respuestas y todas válidas. Está bien. Yo solo diría que él logra hacer un planteamiento epistemológico serio. Logra hacer un planteamiento antropológico serio. Logra hacer un planteamiento nociológico serio. Y logra hacer un planteamiento pedagógico serio. Y de esa juntura lo que yo concibo de que la formación y las dimensiones de desarrollo de Pablo Freire es lo que es ser un pedagogo. Es decir, un pedagogo, tener una concepción epistemológica, es decir, cómo conozco la realidad, estar en condiciones de revisar de la manera que lo haga. ¿Qué concepción de hombre, de ser humano, de humanidad me manejo? ¿Qué capacidad dónde se encuentra el conocimiento y cuáles son las fuentes del conocimiento? Y lo político es, soy parte de una sociedad y esa sociedad me pertenece y me compromete en su transformación. Y yo creo que esa es la formación de un pedagogo, una persona que es capaz de formarse en estas 4 dimensiones e integrarla y pensar en consecuencia. Entonces creo que lo que hace Freire se construye como un pedagogo, que en la pedagogía, ustedes tienen claro eso, que no se ha discutido mucho si es arte o es ciencia, si la pedagogía tiene algunos saberes propios o más bien una suma de saberes distintos. Entonces lo que él en definitiva nos muestra como imagen, mire, yo soy un pedagogo. Una persona que tiene una capacidad de integración de distintos saberes, de distintas dimensiones, de distintas disciplinas, pero vivo y me acerco a la realidad de una manera especial. Y eso es acercarse desde la pedagogía, mirar pedagógicamente la realidad. Y yo creo que mirar pedagógicamente la realidad, como Freire lo plantea, es mirar a los seres humanos como proceso en transformación, con posibilidades de que el ser humano sea más, ser más, y que el proceso de transformación del sujeto depende del sujeto con otros, y el proceso de transformación social depende de los sujetos con otros transformando esa realidad. Y esa es la concepción de pedagogía que él le transmite, y es el pedagogo que nos deja como testimonio a lo largo de su vida, ¿no? Entonces yo creo que lo que él hace es una síntesis de un pensamiento y crea una nueva disciplina solvente, que sería la pedagogía. ¿Qué es la pedagogía mirando a otras profesiones? Por ejemplo, yo me imagino que un arquitecto ve un sitio y se imagina, bueno, aquí podríamos hacer un edificio. Y el pedagogo ve a una persona y podría decir, esta persona puede llegar a ser lo que quiere ser. Y yo puedo ponerme al servicio de esa empresa, que los individuos, los colectivos, los grupos de personas pueden llegar a ser lo que quieren ser. Entonces creo que es eso lo que lo ha hecho famoso. Ahora, la integración de pedagogía y política ya es absolutamente original. Es decir, en un momento donde los grandes pedagogos pecan de pedagogismo. Es decir, como que el problema de la educación se resuelve en la pedagogía, en lo que se haga como aprendizaje. Y él plantea que la cosa es bastante más compleja, porque el sujeto es más complejo, el ser humano es más complejo, y él tiene una concepción de ser humano, de una complejidad y una posibilidad de transformación individual y colectiva, que es muy única en términos de lo que es generar un pensamiento político. Y en ese sentido, si bien se puede distinguir el periodo de su pensamiento y su evolución, esto es desde el primer momento. Es decir, él comienza con una concepción humanista radical, que hace en definitiva, invita a encontrar la deshumanización que está en el ambiente, e invita a que en aras al humanismo tenemos la posibilidad de llegar a ser
cada uno una cosa distinta y hacer de ella una sociedad distinta. Yo creo que eso es la fuerza de ese planteamiento. Súper, vamos a seguir en el tercer bloque discutiendo de esto. Le recordamos a nuestras auditoras, auditores que estamos haciendo un programa especial. Tenemos invitado a Rodrigo Vera, quien conoció, pero además ha estudiado a Paulo Freire, y de quien este año se conmemoran los 50 años de la primera edición que surgió y que hoy sabemos que se escribió además en nuestro país, del extraordinario texto Pedagogía del Oprimido, quizás el libro de educación latinoamericana más leído en el mundo. Ya justamente en el primer bloque nos hablaban de la gran influencia que ha tenido en los 5 continentes este gran pedagogo. Que cuando estaba armando la pauta de este programa le preguntaba al profesor ¿qué escuchamos como canción? Y él nos planteó ¿qué será? De Chico Buarque, ¿no? Sí, propongo esto porque también es parte de lo que es la música de resistencia, en un lenguaje poético que quien lo entiende es quien está en la resistencia. Y ustedes van a escuchar ¿qué será? Que en definitiva uno puede interpretar ¿qué será? Que soy tan rebelde y que no me dejo oprimir. Ese es como su mensaje. Y además Chico Buarque, junto a Milton Nascimento, junto a Cayetano Veloso, son realmente baluarte de lo que es el contexto musical en la cual nace Paulo Freire y vive Paulo Freire. Que juram os profetas embriagados, está na romaria dos mutilados, está na fantasia dos infelizes, está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido. O que será que todos os avisos não vão evitar? Porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desinvestir, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo. Todos os avisos não vão evitar, porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo. Bien, partimos el tercer bloque de nuestro programa Alerta Educativa, hoy discutiendo, hablando, conversando con Rodrigo Vera a propósito de, como excusa, la aparición de la primera edición del libro Pedagogía del Oprimido, del cual se cumplen 50 años y que se editó en nuestro país, y que no solamente se editó, sino que, como nos dijo nuestro invitado, se escribió además en nuestro país. Vamos a saludar a todas las radios que nos retransmiten semana a semana. Saludamos entonces a las auditoras y auditores de Radio Antú de Nachupayas, a Radio Galáctica allá en San Antonio, por supuesto a nuestros amigos de la Radio Juan Gómez Milla, a la Radio del Mar, que es una radio online, a Radio Voz de Paine, a Radio Conciencia de Sexta Región, digamos, a Radio Itigüe, por ahí estábamos teniendo algunas noticias en San Carlos de la Octava Región, por supuesto a las compañeros y compañeras de Radio Placeres de la Quinta Región, Valparaíso,
a Radio Manque de la séptima región, Radio Libre y Comunitaria 105.7 de La Pintana, a los compañeros que son vecinos nuestros de Radio Villa Olímpica, a la agencia de noticias Medio a Medio, que también nos retransmiten semana a semana, y a los compañeros de las dos radios de la República Hermana de Argentina, a Radio Sur de Buenos Aires Capital y Radio La Caterva, también de Buenos Aires Capital. Bueno, vamos, profesor, ha sido muy claro en darnos estas claves de, por decirlo así, de cómo comprender la obra, ¿no?, de la pedagogía del oprimido. Usted señalaba que él tenía una tesis central que se ha mantenido en el tiempo en la obra de Paulo Freire, la noción de pedagogía que tenía, porque esto de hablar de pedagogía del oprimido y no pedagogía para el oprimido nos dice algo. Usted que conoce y ha sido un estudioso de la obra de Paulo Freire, ¿cómo nos podría dar cuenta, ¿no?, de cómo fue esta continuidad de esta propuesta pedagógica de Paulo Freire? Y también entendiendo los contextos que se fue desarrollando la obra. Él, después de salir de Chile, se fue a Ginebra, también estuvo en Estados Unidos, estuvo en distintas partes. Entonces, si nos podría profundizar sobre estos elementos, sobre la noción de pedagogía de Paulo Freire. Agregar a lo que tú decías, ¿dónde estuvo Paulo Freire? Efectivamente estuvo en Ginebra, como 8 años en el Consejo Mundial de Iglesia. Pero estando ahí, estuvo en Asia, África, claro, ¿no?, y América Latina. Y la experiencia de él africana es muy importante para comprender su evolución, porque en la experiencia africana postcolonial nos da la clave de que Paulo Freire es realmente muy adecuado a entenderla, que su pedagogía sirve para la transformación en proceso de transformación. Es decir, si la sociedad está en un proceso de transformación, por ejemplo, pasar de un periodo colonial a uno postcolonial, bueno, esa pedagogía es la nueva sangre, la nueva viabilidad de lo que podría ser un nuevo país, una nueva nación, una nueva identidad. La noción de pedagogía, yo te diría que la primera cosa que diría es que hay un concepto central, que es la praxis. Es decir, que la praxis, en el fondo, es como una acción acompañada de reflexión. Es decir, no hay acción sin reflexión, no hay reflexión sin acción. Entonces, la praxis ya pasa a ser un elemento a ser analizado y intencionado con una teoría detrás. Una frase que le gustaba mucho a Paulo Freire, la cita en el Pedagogía del Oprimido: no hay acción revolucionaria sin teoría revolucionaria. Es decir, aquí no hay una posibilidad, no hay una acción transformadora del propio sujeto si el sujeto no tiene una propia teoría que lo lleve a transformarse. Entonces yo creo que sería ese como el núcleo de su noción pedagógica. ¿Cómo llamamos eso hoy día? Le llamamos reflexividad. Es decir, una reflexión que yo hago sobre mi práctica, sobre mi acción, pero yo me involucro. Soy yo parte de esa realidad. Y yo creo que eso es lo más original de Pedagogía del Oprimido. Él le llama la percepción sobre la percepción. Es decir, en la medida de que yo perciba que mi percepción construye realidad, yo estoy en condiciones, por lo tanto, de cambiar la realidad y cambiar yo. Es decir, si yo no modifico, si yo no desmonto las claves de mi mirada y no estoy en condiciones de cambiar esa mirada, no tengo posibilidad de cambiar la realidad con la cual me relaciono. Y ahí pueden ver ustedes cómo se mezcla la epistemología, la nociología de Freire en su concepción pedagógica. Es una concepción donde el saber del sujeto es el elemento clave como para que pueda transitar en un proceso de liberación o de transformación, pero también es un quehacer que implica proceso, implica descubrimiento, implica estado de conciencia, salir de la conciencia ingenua, salir de la conciencia espontánea, en definitiva tomar la propia conciencia como un proceso de un constructo personal y social para poder transformar la realidad en que se tiene. Ahora, en términos así muy operativos, implica de que considerar que el educando vive procesos
de autodescubrimiento y que en ese proceso de autodescubrimiento tiene procesos de aprendizaje y de transformación. Y ahí está en lo que él denuncia en la segunda época, sobre todo, de la educación bancaria. Claro. ¿No? De que esa educación que entrega conocimiento, que fragmenta la realidad, que el sujeto debe aprender a obedecer más que a pensar, etc. Bueno, entonces, esta clave de liberación, esta clave de aprendizaje, está dada por esta posibilidad de descubrir. Pues si yo he aprendido ya muchas cosas, la realidad con la cual yo me estoy relacionando es porque yo estoy viendo la realidad de esa manera, y en la medida que yo descubro eso, estoy en condiciones de vivir un proceso de aprendizaje y transformación. Yo diría que ese es el núcleo que de rato se parece muy complejo, pero que desgraciadamente en nuestra educación la vemos muy poco desarrollada. Esto es lo que se llama pensamiento crítico, ¿eh? Esta reflexividad sobre la propia experiencia. También otros elementos clave que se abordan dentro de la pedagogía del oprimido es el tema de la dialogicidad como un aspecto central dentro de este proceso pedagógico que él establece. Y lo pone como antagonismo justamente a la antidialogicidad. Exacto. ¿Qué sería eso dentro de su obra? A mí me parece que hay una muy buena síntesis la que él da de todo su pensamiento que va a ser desarrollado a lo largo de su vida, de que la dialogicidad es la relación, digamos así, educativa, que considera al educando, al otro, en cuan digno de ser reconocido cual otro. Es decir, desde reconocer que el otro tiene un saber equivalente al que yo tengo como educador. Y en esa dialogiosidad no es que se produzca solo una transferencia de saber y conocimiento, sino que se produzca una producción de conocimiento. Entonces, en definitiva, la dialogiosidad lo define así como la relación de educador y educando mediados por el mundo, mediados por la realidad. Ahora, esa mediación es una actividad, una experiencia colectiva y viva. Es decir, una de las cosas más interesantes de Freire es esta idea del vivir, del cambiar, del transformarse, de que las cosas están siendo, ¿eh? Y en este caso establecer una relación dialógica significa ser con otro de manera distinta en relación con el mundo. Y eso me parece que es un aporte a cualquier reflexión que estemos haciendo en materia de prácticas pedagógicas y en materia de concebir una nueva escuela y una nueva educación. Súper, muy interesante. Vamos a hacer nuestro tercer espacio de canciones. En este caso le hemos pedido a Rodrigo Vera que nos plantee una última canción antes de pasar al cuarto bloque. Y él nos señaló que quería escuchar a María Bretaña, ¿no? Sí. Sueño imposible. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué Sueño imposible? Porque además de María Bretaña, que ya es una delicia escucharla, a mí me parece que la palabra de sueño es un elemento clave en la obra de Paulo Freire. Podríamos decir su pedagogía, una pedagogía sin sueño no es pedagogía. Es decir, una pedagogía que no permita al educando, al quien aprende, al que quiere ser, al que se transforma, no tiene sueño, no está en condiciones emocionales, corporales, de efectivamente transformarse y aprender. Y entonces el título es muy sugerente, esta idea del sueño imposible, porque en definitiva el sueño imposible sería lo que Paulo Freire trata de superar, que es el fatalismo, la predeterminación, la inmanencia, el naturalismo, el esencialismo. Entonces, en definitiva, si Paulo Freire fuera cantante, diría: mi sueño posible, busquemos el sueño posible. Sonhar, Super, vamos entonces. Mas sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder.
Vencer o inimigo invencível, negar quando a regra é vender, sofrer a tortura implacável, romper a incabível prisão, voar no limite improvável, tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão, virar esse mundo, cravar esse chão. Não me importa saber se é terrível demais, quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. E amanhã, se esse chão que eu beijei for meu leito e perdão, vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição, e o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Mas o sonho é impossível, lutar quando é fácil ceder. Volvemos acá en el último bloque en Alerta Educativa conversando con Rodrigo Vera. Hemos estado profundizando sobre Paulo Freire y en estos 50 años que se conmemoran de Pedagogía del Oprimido, que se escribió acá en Chile. Ahora, de todo lo que hemos conversado, profesor, nos gustaría saber cuáles son los elementos que nos aporta Paulo Freire para el contexto actual que estamos viviendo en educación y quizás también en la realidad latinoamericana, ¿no? Este contexto neoliberal que justamente lo estamos viviendo nosotros acá en Chile, pero en Brasil está en una dictadura, ¿no? Actualmente, y que también estamos viendo un proceso bastante conservador que se está viviendo en Latinoamérica. ¿Qué opinión tiene usted de esto y qué nos podría servir la obra de Paulo Freire en esta actual coyuntura? Bueno, yo creo que hay estudiosos de Paulo Freire que distinguen tres periodos, ¿no? Un periodo fundante de su pensamiento, que es un poquito antes que llegue a Chile y termina, como tú decías, en Chile. Un segundo que es el periodo, llamémoslo así, de pensamiento revolucionario, es decir, que tiene una idea de la revolución como un proceso viable de transformación pacífica, democrática, asumida por las personas fundamentalmente de manera colectiva. Pero tiene un tercer periodo donde muchos de sus planteamientos, llamémoslo así, bipolares o dicotómicos, se complejizan para imaginar un cambio educativo en los países. Yo creo que Paulo Freire nos invita a organizarnos en comunidades de aprendizaje. Yo creo que ese concepto de comunidad de aprendizaje, que lo usa Freire en muchas oportunidades, es que, llamémoslo así, la fórmula de organización del conocimiento y de la práctica que pudiera conducir a los educadores a transformar la escuela y hacer una contribución de transformación a la sociedad. ¿Qué es una comunidad de aprendizaje? Una comunidad de aprendizaje es un pequeño grupo que conversa y que tiene como referencia fundamental el análisis crítico de su propia práctica. Pero al mismo tiempo hacer un análisis crítico de la propia práctica, sobre todo en el último periodo, el poder imaginar que la transformación de esa práctica pasa por enfrentar resistencias institucionales y burocráticas y culturales que hay que hacerse cargo, que nadie puede decir que lo hagan otros, que lo transformen. Entonces la comunidad de aprendizaje es una convocatoria a vivir una experiencia de aprendizaje que puede ser de referente para lo que pudiéramos llamar una nueva escuela ciudadano-democrática. Estas comunidades de aprendizaje,
cuál sería el producto, sería lo que podríamos llamar los acuerdos conceptuales, referenciales y operativos. Es decir, que llegar a acuerdos de cómo transformar la práctica pedagógica. Y estos acuerdos se construyen. Pero estos acuerdos, al ser operativos, se prueban, se dialoga con la realidad. Claro. Es decir, se van construyendo en construir nuevas realidades. Entonces yo creo que si nosotros decíamos, bueno, ¿qué es lo que nos invita a Pablo Freire hoy día? Conformémonos en comunidades de aprendizaje, en todo lo largo del país, en nuestros respectivos establecimientos o localidades, y empecemos a analizar lo que hacemos. Tenemos ahí para esas comunidades de aprendizaje muchos apoyos, entre los cuales está toda la obra de Pablo Freire. Una obra que puede ser leída con una pregunta generadora, que es, ¿qué sería una escuela del siglo XXI? Una escuela que sea humana, ciudadana, que esté abierta al mundo y que sea anticipatoria a una nueva realidad. Entonces yo creo que lo que Pablo Freire nos invita es a enfrentar esta cultura, este dominio conservador y neoliberal, donde todos los caminos son individuales, la suerte se juega cada uno en su localidad chica, a hacer acciones colectivas, a hacer acciones grupales. Y en ese sentido creo que hay una cosa interesante en las comunidades de aprendizaje, imaginar como la transformación de la escuela de manera cuántica. Es decir, que lo que está sucediendo en un lado se empieza a suceder en otro, porque hoy día la tecnología hace que sean vasos comunicantes. Es decir, que lo que se logra innovar en un lado influye en otro lado. Entonces estas comunidades de aprendizaje con una plataforma virtual donde estén comunicadas, yo creo que pueden ser un movimiento transformador inspirado por Freire, que pudiera ser perfectamente asumible por los educadores del país y de muchos otros países. Eso sería como la... Súper, yo creo que, y estamos justo en la hora, le vamos a hacer la última pregunta, profesor. Generalmente nosotros en esta sección, para la palabra, digamos, nos permitimos preguntarle a cada uno de nuestros invitados si recomiendan algo a las auditoras y auditores de nuestro programa. ¿Qué recomienda usted a propósito de lo que hemos estado hablando? Para mirar, para escuchar o para leer. Bueno, recomiendo usar internet, de todas maneras. Y recomiendo recorrer muchos videos sobre Pablo Freire y de Pablo Freire que están accesibles en YouTube. Es una cosa fantástica, de verdad, no sé, 200 videos, de los cuales 100 aparece él en vía directo hablando, lo cual resulta entretenido. También recomiendo bajar, si se quiere, toda la obra de Pablo Freire que está abierta de ser bajada. Todas las publicaciones del siglo XXI se pueden bajar y leer y de manera gratuita, y yo creo que ahí un acceso a la obra es fácil. Sugiero también recurrir a sitios. Por de pronto el sitio del Instituto Pablo Freire en Chile, que es www.ipfchile.cl, y que vayan al sitio con el afán tanto de encontrar cosas, pero de buscar contactos y relaciones con otros que pueden estar ligados. Y otra cosa ya, si se quiere ligarse a la red mundial, es www.paulofreire.org, que es donde todos los institutos Pablo Freire del mundo se relacionan. Están vinculados. Se encuentran. Súper. Antes de empezar el programa, el profesor decía, pero una hora es mucho de conversa. Pasó volando para que ustedes se den cuenta. Profundizamos sobre temas importantes, yo creo que hay cosas inéditas, así que le agradecemos la presencia, profesor. También Rodrigo, el hecho de que haber conversado sobre Pablo Freire en estos 50 años. De la aparición del primer texto, libro. Pedagogía del oprimido, que surgió en nuestro país. Así que encantado de esto. Por favor, si se puede dar la posibilidad de profundizar en un nuevo programa en el futuro, seguramente también lo vamos a ver. Así que muchas gracias. Saludos a los radioescuchas que a lo largo y ancho, y también en Latinoamérica, que están atentos a esto. Así que saludos a todos nuestros compañeros de trabajo también. Muchas gracias. Chao, profe, que esté muy bien. Chao, profe.
Chao, chao. Así termina un nuevo episodio de Alerta Educativa, un programa realizado por Centro Alerta y OPECH, donde discutimos y reflexionamos sobre las experiencias del movimiento social. Escúchanos acá en Alerta Educativa.